Bien, buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla. Se llama El libro álbum de calidad. Hace parte de la programación de la edición número 14 del Festival de Libros para Niños y Jóvenes que celebramos durante este mes en nuestro país. Quiero empezar agradeciendo a la Cámara Colombiana del Libro, al festival, por invitarme a ser parte de su programación y a compartir la investigación que estuve haciendo para la maestría de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Me place mucho también poder charlar hoy con Fanuel Díaz, que es una persona a quien sigo y admiro su trabajo y que también dio pie a que yo me interesara por este género, que es el libro álbum, y por los libros para niños. Entonces, vamos a empezar. Hola Fanuel, ¿cómo estás? Para mí también es un placer estar aquí compartiendo sobre un tema que es de bastante preocupación e interés para muchas personas que estamos en el área de literatura infantil. Mi mundo particular de vinculación con el libro álbum ha sido a partir de una investigación que yo hice en Alemania hace muchos años sobre historical books, libros antiguos para niños, y a partir de allí entré un poco a profundizar sobre lo que es visual literacy o literariedad visual o alfabetización visual, cómo se leen las imágenes, cómo se leen las ilustraciones, y eso prácticamente que fue una avalancha, porque ese fue el punto de partida para comenzar a trabajar sobre el libro álbum como, bueno, como una categoría editorial. De hecho, Editorial Norma publicó un libro en el 2007, pues estamos hablando ya hace ya varios años, en que este libro fue como una especie de avanzada, yo no diría que pionero, pero sí avanzada sobre el estudio del libro álbum aquí en América Latina. Y a partir de allí, pues muchos eventos posteriores me han llevado a vincularme con el libro álbum, como jurado del premio Hans Christian Andersen, como jurado del premio Bologna Ragazzi, pero sobre todo porque he participado en instancias como la Bienal de Bratislava, donde he estado jurado también en varias oportunidades, y justamente me he especializado un poco en revisar qué está pasando a nivel internacional con el libro álbum, y hoy en día soy curador invitado de Dipictus, que es una plataforma donde hay algunos curadores especializados como Van der Linden, Sophie Van der Linden o Martin Salisbury, que estamos trabajando para curar en esta plataforma muchos libros álbum internacionales. Bueno, Fanuel, gracias por estar acá con, pues conversando conmigo sobre este género que, como dices, ha tomado mucha relevancia en todo el mundo y cada vez se hace más exigente su creación. Por eso, pues quisimos dar pie a esta conversación para hablar de qué es un libro álbum de calidad y también incluir los premios internacionales, la influencia pues que tienen estos premios en el género y en todo lo que se produce. Entonces, pues Bueno, empezamos. sí, de hecho, yo creo que el foco central de esta conversación va a ser sobre un trabajo que realizó Jenny, un trabajo para el Instituto Caro y Cuervo en el posgrado de edición, y allí ella hizo una investigación que específicamente se llama El impacto de los premios internacionales de literatura infantil en la construcción de un género para niños. Y bueno, me gustaría que tú presentaras que, cuáles son las coordenadas de esta investigación, un poco nos hablaras acerca de los puntos centrales de este trabajo que hiciste, y podemos después seguir hablando acerca de ese impacto que han tenido los premios internacionales en el desarrollo y la evolución del libro álbum. Vale. Bueno, pues yo empecé esta investigación por un interés que siempre he tenido de los premios y los libros premiados en el ámbito internacional especialmente.
Y pues yo me daba cuenta que, que en estos libros había algo muy especial que los diferenciaba del resto de producción de libros, álbum. Entonces, pues empecé a ver que era un tema de calidad, incluso antes de empezar la investigación. Yo pienso que los premios hoy son una guía y referente para el trabajo de muchos ilustradores y autores. Incluso los premios son una plataforma que permiten a esos creadores abrirse campo dentro de la industria editorial. Pues hay muchas investigaciones que también han estudiado ese impacto que tienen los premios en la industria, como su capacidad de impulsar títulos, de incrementar las ventas muchísimo. Y bueno, pues así empezó mi investigación. Yo escogí 3 premios eh, para tratar de rastrear ese impacto que podían tener en la definición del género y en el resto de, de la industria. Los 3 premios que escogí, ya voy a mostrarles en esta presentación, son el catálogo White Ribbons, que es un premio o un reconocimiento que surge en 1993 en Alemania, justamente donde Fanuel tuvo la oportunidad de estudiar, empezar a estudiar este tipo de libros. Y es un catálogo que reúne más de 200 títulos de más de 50 países y de 30 idiomas diferentes, y son seleccionados por un jurado y considerados pues los mejores libros editados y publicados un año anterior. Se publica anualmente y hay que decir acá también que muchos autores colombianos y editoriales colombianas hacen parte de este catálogo y han tomado más presencia allí. El segundo reconocimiento que tomé fue el concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento, que es un premio que surgió de la editorial Fondo de Cultura Económica, y en principio fue una colección que está a punto de cumplir 30 años de existencia, eh, y pues hoy la conocemos como libros álbum. Entonces, eh, inicialmente este concurso fue para novela con ilustraciones y estaba dividido en 2 categorías. La primera para niños que estaban aprendiendo a leer y luego para niños que ya leían. El siguiente certamen que estudié fue el Premio de Ilustración de Bolonia, junto con la Fundación SM, que nace en el 2009 en el marco de la feria que podríamos decir la más importante en literatura infantil, y de la cual pues Fanuel ha participado en otros premios que también tiene la feria. Este se ha consolidado bastante en los últimos años. Ahora, bueno, les cuento. Lo que yo hice fue, en principio, revisar las características de estos premios, es decir, eh, de dónde su trayectoria, por qué surgen, qué premian, cuál es el premio que ellos dan, qué entidad o organización respalda estos premios. Hice como pues un pequeño estudio de la importancia que podían tener estos libros. Ahí tengo que aclarar que el White Ribbons no solo es un premio del libro álbum, y el premio de ilustración pues tampoco premia justamente específicamente el libro álbum, pero hay una relación. Muchos de los libros del catálogo son libros álbum, y, y al ser un premio internacional, como que a mí me permite ver pues todo un espectro de libros
Y al ser internacional, mucha gente empieza a reconocer esos libros como una especie de, como de banderas y referentes a los cuales seguir, tanto editores como ilustradores. Entonces, por esta razón lo escogí. El premio de ilustración de Bolonia, aunque como les digo, no es un premio del libro álbum, tiene algo especial y es que a este premio se presentan ilustradores de todo el mundo y presentan entre 3 y 5 imágenes que son una secuencia. Luego el ganador tiene la misión de publicar o crear un libro completo que termina siendo un libro álbum. Entonces es muy interesante cómo un premio de ilustración termina llevando el premio hasta un libro. Por eso también lo he estudiado. Y pues lo escogí porque sé que muchos ilustradores lo tienen como en la mira, porque es como, pienso yo que es el premio más importante de ilustración en el tema editorial de libros para niños. Eh, bueno, entonces empecé con eso, luego lo que hacía era revisar las bases de cada, de cada, de cada, de cada uno. Es decir, por ejemplo, en el concurso a la orilla del viento, ellos definen en sus bases qué es lo que esperan, qué libro están esperando recibir, cuántas páginas debe tener, el formato que debe tener. Y pienso que todas como eso que estipulan en sus bases, van construyendo también el género, porque definen un formato y sí que tiene que ver con la manera como van a publicarlo, como toda la idea que tiene el editor de cómo lo va a hacer, incluso pues cómo va a usar el papel y todo esto. Eh, Bueno, yo creo que ha sido muy interesante ver cómo tú has hecho este foco en tres instancias fundamentales. Yo quisiera complementar parte de lo que tú has dicho porque me parece que es importante pues tu orientación con respecto a los puntos centrales de que estos premios de alguna forma sirven como un faro, de alguna manera van orientando el género, van dando quizás algunos puntos álgidos para que el género pueda avanzar, van descubriendo tendencias, van haciendo posible que ilustradores un poco desconocidos o quizás que están en cierne tengan una mayor visibilidad y esto creo que genera un movimiento interesante para el circuito editorial y específicamente en Colombia también esto implica que muchos autores se internacionalizan y muchos ilustradores y muchas editoriales. Y yo sé que pues tu foco es en estas tres instancias. El premio, bueno, más que un premio es una lista, el White Ravens, que es una lista de libros destacados, se llama White Ravens justamente porque los mirlos blancos, estos especies raras que están dentro de un contexto pues como de producción no digamos que masiva, pero lo que se destaca dentro de esa producción está también el premio de Bolonia, el premio de ilustración y el de la orilla del viento. Hay otras instancias en la misma Feria de Bolonia, ha premiado a editores colombianos como el New Horizons, que es un premio que se da también en el marco de los premios de Bologna Ragazzi. Está también el Banco del Libro, que es una institución prestigiosa que tiene muchos años otorgando este premio a los mejores libros y la Fundación Cuatro Gatos. Entonces, de alguna manera, pues solamente quería como ampliar un poco este campo de visión porque sí, efectivamente los premios ayudan a consolidar un mercado y van dando pistas para un crecimiento orgánico de lo que podría ser en este caso el género o la categoría de libro álbum. exacto, así es. Pues también quería mostrarles rápidamente acá unas gráficas que salen de la investigación. Este es el número de libros álbum en español seleccionados por el catálogo White Ravens. Desde 1995 hasta el 2015 vemos
como la importancia que empiezan a tener estos libros dentro de esa lista que tú mencionas, Manuel. Y es algo que evidencia pues el impacto que puede tener estos libros. Este es el número de propuestas recibidas por el Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia, que entre el 2012 y el 2017 pasa de 2.700 propuestas recibidas de personas de todo el mundo a 3.200. Obviamente acá pues hay unos bajones también, pero se puede ver pues la tendencia que tiene de ser reconocido este premio. Igualmente en el concurso del libro álbum ilustrado A la orilla del viento, pasamos de 200 propuestas a casi 700 propuestas en el año 2015. Entonces, esto nos permite ver, pues, como les digo, la importancia de estos premios y de que tiene, pues, eh, que funciona como una plataforma para que muchas personas que no son investigadores, el público, digamos, en general, pueda empezar a reconocer este tipo de libros y, sí, a diferenciarlos del resto. Sí, bueno, creo que ahora podemos ir haciendo también como un foco, porque creo que es importante en esta conversación hacer notar que ese trabajo de investigación que se hace, quizás desde una cierta soledad y haciendo un trabajo detrás de telones, buscando información en fuentes primarias y tratando de armar todo un campo de investigación para hablar acerca de un género que después al final tiene otras aristas, porque está también el creador, cómo se inserta aquí, la editorial, cómo se inserta. Y creo que la idea de esta conversación es que muchas de las personas que nos están escuchando, algunas son del área de investigación, otros son estudiantes, otros son ilustradores, otros son editores, como que vean o visualicen cuál es la importancia de una investigación de esta naturaleza. Una segunda instancia sería como que trabajar un poquito ese concepto del libro álbum, porque el libro álbum, como lo conocemos, ha cambiado muchísimo. Hoy en día también se ha desplazado el concepto del libro álbum. Entonces yo quisiera saber en tu investigación, eso que se llama libro álbum, como qué nuevas características o rasgos tiene en estas instancias y en estos últimos años de haber sido premiados. Bueno, pues mi investigación empezó justamente por construir esa historia brevemente del libro álbum. Entonces empecé a revisar esos referentes que también otros ya han estudiado, como el Orbis Pictus, que eh, pues fue publicado en el siglo XVII. Revisé Pedro Melenas, revisé los chapbooks y como una serie de libros que ya son reconocidos porque en sus características aportaron algo justamente a la definición y a la construcción de ese género. Y luego pues lo relacioné con los premios porque veía también que se ponían como, sí, como referentes. Entonces, permíteme. Bueno, pues yo quiero mostrarles también en el proceso de investigación. A ver, un momento. Sí, ciertamente una plataforma historiográfica para llegar como a esa definición del concepto del libro álbum. Para muchos de nosotros, pues hay una definición clásica, que es ese libro que mantiene una relación de quizás de matrimonio, ese contrapunteo, de complementariedad, de necesidad de estar soldada para que entre textos e ilustraciones puedan contar una historia. Y los antecedentes que tú mencionas son esenciales. Pero creo que ese concepto del libro álbum ha cambiado mucho y yo quisiera pues un poco hablar para todas las personas que nos están escuchando acerca de lo que es ese concepto mucho más moderno del libro álbum, porque hay fronteras que incluso ya comienzan a
a construirse entre lo que es la novela gráfica, el libro álbum silente, y cada vez más tenemos como variantes, evoluciones y quizás posibilidades muy interesantes en el que el libro álbum está cobrando territorios inesperados, la influencia del lenguaje cinematográfico, incluso de alguna manera el envoltorio, el libro como concepto. Entonces a veces estos libros son vistos como libros más para adultos que para niños. Y quisiera que hablaras un poquito acerca de qué has descubierto tú en esa instancia de lo que podría ser un libro álbum más contemporáneo en los últimos premios que has podido investigar. Bueno, pues digamos en el premio de ilustración de Bolonia se puede ver claramente que hay como una preocupación por la imagen y por la construcción de esa imagen. Yo diría que el libro que se construye después y que es libro álbum nace de la imagen, nace como primero de, sí, de lo visual y se construyen conceptos, se construye la técnica de la ilustración, como que es un trabajo muy, muy cuidado. Eh, en este premio se puede ver. En, con otros libros, pues pienso también que el tema de producción del libro, es decir, el papel, el formato, como la tipografía empieza a jugar, las guardas del libro, como que empiezan a jugar muchos otros elementos para diferenciar ese libro del resto, de libros simplemente ilustrados. Eh, bueno, yo quería mostrarles aquí, esta es como una matriz donde yo pude recolectar todos los libros que analicé fruto de cada premio, es decir, los ganadores. Y bueno, acá yo analizo el país, de dónde vienen, el formato, el número de páginas, las técnicas de ilustración. También pude analizar la descripción de los libros y como esas reseñas. ¿Qué nos pueden decir esas reseñas acerca de lo que es un libro álbum? Entonces, para responder tu pregunta, pues yo pude ver, digamos que los temas se van configurando también como tendencias, ¿no? Sí, efectivamente, vemos que es una investigación exhaustiva, que has logrado ser sistemática en cuanto a ese análisis, porque a veces pues no se entiende mucho cuál es el camino de este trabajo de investigación o de estos trabajos de investigación y cómo esto puede solventar quizás un aporte para el crecimiento de la industria editorial. Haber reconocido, por ejemplo, en esta disección las características físicas del libro, los temas, incluso ese reconocimiento que en la reseña se hace de lo que es un libro álbum, creo que es un valioso aporte que tú estás haciendo con esta investigación para personas que quieran desde distintas áreas, desde la edición, desde la ilustración o desde el estudio del libro álbum, quieran ver como este progreso de la evolución cercana de los libros en el contexto de los premios. Y hay un tema que es central y que creo que podría ser bastante interesante para darle un giro a esta conversación y es el tema de la calidad. Estamos hablando de la calidad del libro álbum y sé que en este trabajo de investigación tú has hecho mucho foco en eso de lo que es la calidad y en este análisis comparativo has tocado libros de premios distintos. Entonces, creo que sería oportuno comenzar a hablar que pueden tener de común libros que estén en premios en distintas instancias, como esos hilos invisibles que logren tratar de darle a los oyentes, a las personas que están
escuchándonos y viéndonos, que le den como elementos de qué es eso de la calidad, qué reconocen los premios internacionales como calidad de un libro álbum, porque estoy seguro de que con este alimento, con este pertrecho, muchos de los que nos están escuchando pueden como abrir un poco su mirada profesional, y no es que esto sea la receta ni la fórmula mágica, por supuesto que no, pero reconocer qué es lo que detrás de telones, qué es lo que puede ver un jurado, una instancia internacional cuando premia un libro, eso que es como no tan tangible. Así que pues me gustaría que comentaras un poco acerca de este tema con los libros que quieres presentar, y ahí vamos hablando acerca de esos maravillosos descubrimientos que has hecho. Vale, Manuel. Pues antes de pasar a mostrar los libros, para que se entienda un poco cómo surge eso de la calidad en esta investigación, pues les explico. Digamos, yo en la investigación tomo los dictámenes que hace el jurado, que es un jurado que ha revisado un montón de trabajos y finalmente pues da su opinión, eh, da su opinión acerca de la obra. Entonces, por ejemplo, en el caso del premio de ilustración de Bolonia, yo tengo los dictámenes y lo que hago es como compilar en la trayectoria de ese premio qué dicen esos dictámenes. Entonces voy a leer un poco, por ejemplo, en el caso del libro del premio de ilustración de Bolonia, se puede entender que entonces que la imagen en un libro álbum de calidad se caracteriza por ser poética, a veces reflejar tradiciones gráficas, desarrollar atmósferas, crear mundos de ensueño, revelar las emociones del ser humano, crear personajes creíbles, demostrar una excelencia en la técnica, invitar al lector a descubrir el resto de la historia, hacer un conjunto coherente con las demás imágenes, juntando todas en una composición estructurada, con una identidad personal y mostrando una visión particular del mundo. Este párrafo que les acabo de leer es como todos los dictámenes de todas las versiones de ese premio en un párrafo. Entonces, esa era mi idea con la investigación también, o sea, poder sacar como unas características eh, de lo que el jurado considera que es un libro álbum, y también esto puede ser una guía pues para muchos creadores, ilustradores y editores. Ya para materializar esta idea de la investigación y para esta parte de la charla, con Fanuel quisimos revisar 3 libros para poder mostrar qué es primero un libro álbum para aquellas personas que de pronto no lo tienen tan claro, no lo pueden reconocer tan fácilmente, y luego revisar qué tienen estos libros, qué características tienen para justamente llegar al tema de qué es entonces un libro álbum de calidad. Hemos escogido No fui yo, de Ibar Dacol, que ganó el primer premio que estudié, que es el reconocimiento, que es la lista White Ribbons. Luego tenemos Los Días Raros, que ganó el concurso del libro al viento. Y por último, tenemos el libro Antes del primer día, de Juan Palomino, que ganó el premio de ilustración de Bolonia. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ver estos 3 libros y analizar un poco cuáles son las características que tienen que los harían hoy un libro álbum de calidad. Maravilloso, sobre todo porque son tres autores y tres duplas en el caso de Los Días Raros, que nos mueven mucho porque están cercanos al mundo editorial, y además de eso están en el contexto latinoamericano. Como saben, pues Ibar Dacol es uno de los autores ilustradores colombianos de mayor reconocimiento internacional, ha sido postulado para el premio Hans Christian Andersen, ha ganado el premio iberoamericano, y entonces pues merecido que hablemos de un libro que,
que es bastante particular, si es un libro álbum, y que tiene características que lo pues referencian como un libro de calidad por haber sido incluido en esta lista White Ravens. No sé si quisieras mostrar algunas imágenes del libro mientras vamos conversando, y si tienes pues tú que en este caso abrir la conversación con las ideas que tú crees que hacen y que ya has investigado, que hacen que este sea un libro álbum de calidad por haber ganado pues en este reconocimiento un sitio en la producción internacional. Listo. Bueno, entonces este libro nos cuenta la historia de tres amigos inseparables que van de paseo, los tres. Aquí vamos a verlos, los tres. Y en el camino, pues empiezan a pasar una serie de acontecimientos y accidentes. A uno se le escapa un gas, a otro un erupto, a otro se le escapa un moco y cada uno culpa a otro, a otro, no fueron ellos. Entonces, aunque, bueno, tiene un poco de humor este texto. eh, em, y pues, bueno, voy a empezar a hablar de qué características tiene que veo que pueden aportar como al tema de calidad, empezando por las guardas. Estas páginas que abren el libro son muy importantes en los libros álbum porque introducen al lector dentro de la historia. Estos pájaros, vamos a verlos a lo largo de la historia, es otro personaje que se crea, que actúa como testigo de lo que está pasando en la historia. Entonces, bueno, la historia empieza en la casa de los personajes. Ellos salen de paseo, vemos la composición en la imagen, está el sol y a lo largo de la historia vemos que la posición del sol va cambiando. Aquí vemos que ellos están subiendo como a las montañas, a una caminata. Y todos estos elementos, como les digo, del pájaro que está siempre presente, la composición de los elementos en la página, hacen que sea un libro de calidad. ¿Por qué? Porque nos invitan a hacer otras lecturas, a fijarnos en detalles, como a leerlo, uno puede leerlo muchas veces y encontrar siempre algo diferente. Eh, Vemos también la doble página, que también es muy importante en el libro álbum, como, cómo se, cómo se puede usar esa doble página para ampliar el universo en el que están estos personajes. Sí, me parece que es un libro maravilloso por distintas razones y bueno, complementando lo que tú comentas, en primer lugar, creo que el humor siempre se agradece. El humor en un libro para niños siempre da una nota refrescante. Aquí obviamente hay un dominio muy particular del dibujo. Yo pienso que es un libro bastante original en la manera de representar las coordenadas geográficas. No vemos un paisaje enteramente tradicional, muchas veces hay muchas curvas y diagonales, lo que le da una gran personalidad. Yo creo que todos podemos reconocer inmediatamente este estilo de Ibar Dacol, no solamente en el uso de la gama cromática, sino en la manera como hace la caracterización de los personajes, que está muy bien lograda, y también esta manera tan particular de crear pues estas montañas que hacen espacios prácticamente que construyen parte de lo que sucede en la historia solamente por el recorrido que hacen los personajes. Y creo que pues ciertamente un jurado cuando observa un libro así se da cuenta un poco de ese tema o de un criterio que es bastante inacible, que es el de la cohesión. Como un texto
que es también vital e importante en un libro álbum, el lenguaje y también el aporte en que hacen los textos, cómo se cohesiona para crear todo un mundo, en este caso un universo coherente en el que los personajes y los textos y las ilustraciones y lo que hacen y lo que dejan insinuado los textos generan un universo coherente y que tú al final lo sientes autónomo por lo que tú dices del manejo de la doble página y también por esta manera de hacer la secuencia de las escenas. Entonces sí creo pues obviamente que el envoltorio, el texto, las ilustraciones, la originalidad, la cohesión dan un montón de criterios como para acercarse a cómo se reconoce un libro álbum de calidad, Ujú. en este caso el libro de Iber Dacol. Sí, pues en la historia pasa que ellos como que no asumen que fueron ellos los que a los que se les escapó algo, entonces culpan a otros, pero al final vemos que esos personajes que están culpando aparecen de al final en la historia como inocentes, pero ahí están, ¿no? Y ellos tres, los tres amigos que viven en tres casas diferentes, de repente están en una misma casa, todos más unidos que antes. Entonces es también el tema, ¿no? Cómo se aborda este tema. Yo pienso que el libro álbum de calidad es un libro que produce un efecto más allá de los sentidos, es decir, de solo leerlo y ver las imágenes. Es un efecto que interpela también las emociones. Este libro nos hace sentir lo poderosa que es la amistad, por ejemplo. No importa lo que haya pasado antes o lo que hayan hecho, eh, estos amigos están más cerca uno del otro. Entonces pienso que también eso, la manera se abordan estos temas que parecieran simples y todos los elementos que hay alrededor de un libro, de unos acontecimientos que podrían, como digo, ser muy simples, es lo que enriquece al libro, ¿no? Sí, me parece un criterio muy valioso, el libro álbum que propone la lectura que va más allá de esa lectura inicial o solamente de la secuencia mayor que tú haces. Apelar a las emociones también es una virtud de un buen libro álbum y también creo que un aspecto que podríamos añadir es que al final siempre el libro álbum logra como generar un efecto sorpresa, que es lo que ocurre en esta última página. Casi muchos buenos libros álbum tienen un final con un elemento sorpresa que a lo mejor sí tiene que ver con el desarrollo de la historia, pero a veces no te lo esperas también como lector. Y creo que pues también ese es otro aporte que se puede considerar dentro de todo esto de lo que son los criterios para la calidad de un libro álbum. Sí, tú tenías también un libro que habías comentado muy interesante de A la orilla del viento, ¿no? Sí. El de los días raros. A lo mejor podemos ver ese libro para comentar otros aspectos que tienen que ver con la calidad del libro álbum a propósito de otra instancia que también ha sido constante en el tiempo en generar un premio que ha logrado darle visibilidad a autores e ilustradores de esta parte del mundo. Y pues vamos a ver un poco ese libro si lo tienes a la mano. Listo, acá ya lo tengo. Este libro es de Roger Icaza y María Fernanda Heredia. Fue ganador en el 2016 del concurso del libro al viento. Estas son las guardas. Como decía, son las primeras páginas en las que uno ya empieza a ver que algo está pasando, ¿no? Y ya empiezan a dejar pistas de lo que va a ser la historia. Eh,
Pues a modo general es un libro que habla de una ausencia. Es muy profundo, del que uno podría hablar mucho y encontrar cada vez más lecturas. Eh, Habla de esos días en los que algo pasa. Alguien ya no está, por ejemplo. Nunca nos dice quién se fue o cómo, eh, pero nos hace como parte de la historia. Entonces aquí está un niño en su cama, hay unas cajas, dice él, hay días raros, se disfrazan de días normales, pero no lo son. Han despertado mis ojos, mi nariz, mis orejas, pero mi sonrisa no está. Entonces, acá podemos, en esta página que voy a leer, ver la potencia que tiene un texto junto con la imagen, que es un elemento no solo del libro álbum, sino de un libro álbum de calidad. Dice, esa señora se parece a mi mamá, pero los girasoles de su vestido aún no han florecido. Creo que esta página es como muy importante que la podamos analizar porque el texto no nos está diciendo exactamente lo que está pasando, nos está como evocando algo. El niño también está de negro, la mamá tiene un vestido negro con los tallos, digamos, de los girasoles. Hay como una especie de tristeza ahí y, y pues también deja que el lector llene ese espacio, ¿sí? Deja que el lector pueda como armar cada parte de la página, cada elemento, los colores, las formas, y que el texto actúe como una pista también y sea tan potente que permita pues como sacar un significado. ¿Qué será esto? ¿Por qué estarán así las cosas? Porque el niño está mirando hacia arriba? ¿Cómo será que está la mamá para que él diga que se parece a su mamá, pero como que no es al mismo tiempo, ¿no? Sí, creo que tú también has tocado aquí un tema fundamental y es como esa complejidad en la relación entre texto e ilustraciones. Efectivamente, un libro álbum sobre todo tiene una relación tan especial entre textos e ilustraciones que no hay tantas coincidencias y no son tan literales los préstamos o la relación que se hace entre estos dos lenguajes. Muchas veces hay creación de espacios simbólicos, hay elipsis. Eso que tú dices que el lector debe completar los silencios que muchas veces deja el libro álbum o los espacios vacíos que deben ser completados, esa es la gran amplitud que puede tener una propuesta de esta naturaleza que vista desde este punto de vista la hacen de alguna manera atractiva, pues, y que también le dan unas enormes posibilidades para que ese lector especule. Y eso creo que también es un gran acierto. Habías hablado de las guardas y creo que es importante enfatizar que muchas veces las guardas no se parecen las que abren que las que cierran, que es este caso. Entonces, el libro de alguna forma se presenta como un ecosistema, por así decirlo, un ecosistema que tiene sus propias coordenadas y en este caso, no necesariamente las guardas tienen que ser iguales las que abran y las que cierran. Muchas veces las guardas son las que ponen el punto final en la historia y las que devuelven otra vez al lector a un significado mucho más vibrante, por así decirlo. Y bueno, en este caso son dos grandes creadores, María Fernanda Heredia, una muy reconocida y prestigiosa escritora de libros para niños, y Roger Icaza, un gran y reconocido ilustrador. Exacto. Bueno, también quería mostrar acá cada elemento, ¿no? Esta silla que vemos en la parte izquierda de la página, como escondida, y el niño está corriendo, luego llega a su casa otra vez y está acá el portarretratos con una silueta de un niño y de un adulto que pareciera hombre, como dije al principio. No nos cuenta exactamente quiénes son, qué pasó, pero
es justamente eso lo que al final logra un efecto, ¿no? Que hace que el lector como que entre a ese espacio y observe. Em, y bueno, entonces yo pues entiendo como lectora que su papá se fue y que pues está de todas maneras ahí presente en un elemento que es esa mancha azul que aparece, no sé si la han notado, aquí debajo de las maletas, también en un pájaro que aparece por ahí. Aquí está como él también, el personaje de azul, como si el azul representara a esa persona y esa persona hace parte de él, como todas esas lecturas que se pueden dar con una imagen y un texto de calidad, es lo que pienso que es un libro, álbum de verdad. Y acá, Sí, como tú decías, están las guardas finales, que finalmente es esa mancha azul que queda. O sea, pareciera que nos estuviera diciendo que aunque algo se está yendo, está desapareciendo, estas son las guardias iniciales, en las guardas finales nos dice que como que está, de todas maneras está ahí. Ese efecto que les cuento, como que apela a las emociones, pienso que es lo que hace un buen libro, álbum, aparte. efectivamente, sí, todos esos elementos de análisis son los que uno pues ve de tu investigación y cuando uno ya asume como que una actitud mucho más objetiva, racional y comienza a ver con cierta distancia cómo funciona este artefacto tan maravilloso que justamente pues llevó a todo un proceso creativo que no tiene la racionalidad con la que lo ve el investigador. Pero justamente creo que acentuar esto que tú has hecho implica que es necesario este tipo de miradas para poder ver qué es lo que hay también en la construcción de estos libros álbum de calidad. Yo diría que también el texto es fundamental, el texto es fundamental en los libros álbum. Creo que esto es algo que no hay que perderse de vista porque muchas veces el libro álbum se le ha atendido como un libro más con un envoltorio visual y muchas veces los textos son anodinos o no tienen la fuerza que deben tener. Y yo creo que en este caso, en este libro se enfatiza el hecho de unos textos poéticos, mínimos, sugestivos, que también le dan una enorme y gran anchura a este texto y una calidad emocional. Y creo que había otro libro, el que ganó, bueno, el libro como tal no, sino que Juan Palomino escribió este libro después de haberse ganado el premio como ilustrador. Y este libro también resulta muy interesante antes del primer día de Juan Palomino y pues creo que ya estamos como en la recta final para que pudiéramos mostrarlo y hablar acerca de este libro y ofrecer algunas conclusiones. Bueno, para relacionarlo un poco con el tema del premio, me gustaría leerles lo que el jurado dijo de las ilustraciones de Juan Palomino. Dice, a ver, dice, su trabajo actual y también por su trabajo actual y también por su potencial de desarrollo futuro, en el que valora especialmente lo esencial y plástico de las formas, con líneas y superficies matéricas que recuerdan a las pinturas rupestres. Ese es un comentario que hizo el jurado, como justificando un poco la elección. Y bueno, antes del primer día es un texto, un libro que nace de una historia maya, que es cómo se configura pues la creación del mundo con tres personajes que hacen parte pues de esa cultura. Los tres dioses se encargan de crear al ser humano pues en general la historia es ese intento de crear primero a un hombre de barro, luego a un hombre de madera, luego a un hombre de maíz y todo lo que
también es la creación del universo, los animales. Entonces yo pienso que en este libro y en general los libros que han salido del premio de Boloña son, para hablar de calidad, son libros que se han preocupado muchísimo por el tema de la imagen. De la imagen ya por sí sola es un universo muy, muy rico y también con mucho potencial. Eh, entonces pienso que estos ilustradores estudian mucho la composición, la forma, como decía el jurado, recordar las pinturas rupestres en un libro que habla de la creación del universo es muy valioso para el jurado porque pienso que estos libros como que mantienen una tradición y yo veo que en este premio y en otros, en el catálogo de White Ribbons, incluso a la orilla del viento, varios de los libros que han sido premiados son libros de autores que se han preocupado por rescatar esas historias que pues han estado siempre y que son como fundadoras en la literatura. Y pues básicamente yo quería rescatar al mostrar este libro esa preocupación de la imagen que debe ser como muy importante para cualquier creador y que permite justamente por esa preocupación que surjan libros como este, ¿no? Que Sí, sean de ciertamente. Sí, tú has tocado un tema que a mí me parece muy valioso y también un poco intangible, que es eso de mantener una tradición. Yo creo que aquí hay una tradición pictórica también, hay una influencia fuerte, no solamente del arte primitivo, sino también hasta cierto punto de un arte muralista. Pues Juan Palomino aquí tiene ilustraciones que pues yo calificaría de deslumbrantes. Me parece que ese es un adjetivo apropiado. Ocupan todo el espacio de la página, funcionan como unas páginas, unas dobles páginas bastante independientes en este caso, y él trata de recrear en estas ilustraciones bueno, todo lo que es la historia del Popol Vuh, de la cultura quiché, de la creación del hombre, del ser humano, después de varios intentos. ¿Qué me parece también valioso de este libro? Que en sí los libros álbum como que consolidan un cosmos, un universo bastante completo, y en este caso las guardas, por ejemplo, introducen como ese partir de la nada, que sería como ese universo de la creación cósmico, y así terminan. Entonces, de alguna manera, ese libro como que tiene un principio y un fin, y en sí mismo es un universo bastante consistente. Yo creo que esto es un gran aporte, y efectivamente yo quisiera hablar de la figura del editor. El editor tiene un papel fundamental en la conceptualización del libro álbum, porque aquí hay muchos elementos que se cuidan. Justamente esas imágenes deslumbrantes ocupan dos porciones de dos páginas enfrentadas, y hay un límite que es esa bisagra. ¿Cómo haces tú para que calcen perfectamente esas imágenes y no haya como distorsiones o disparidades entre lo que hay en una imagen y la otra, o cambios de color? Yo creo que aquí hay todo un malabarismo, buenamente, pues como utilizando la palabra, toda un manejo técnico en el que se involucran muchas personas. Por eso el libro álbum no es solamente el producto de un autor, de un ilustrador, de un escritor, sino es un equipo de trabajo, porque incluso personas del área de diseño, y al final los que están responsables de la impresión del libro como directores de arte, tienen que ver con el color. Fíjate tú esa gama cromática tan especial, ese amarillo con ese naranja que tiene un poco de azul, y ese verde que no es tan verde, ¿cómo logra tener una calidad cromática que solamente se obtiene cuando hay detrás todo un trabajo de un equipo, de un editor preocupado por tener materiales de calidad, por hacer todo un esfuerzo de inversión para que este libro sea posible y estas ilustraciones tengan el primor y tengan la visibilidad que deben tener?
Por aquí hay varias preguntas. Bueno, una, por ejemplo, de Oscar Peña que dice, hemos visto en los últimos años libros para adultos con formato, presentación y papel innovadores. ¿Qué podríamos asociar al libro álbum desde lo visual y desde el objeto? No sé si tú quieras responder esta pregunta. Ya tenemos poco tiempo, nos quedan como 2 minutos, pero valdría la pena que podamos responder esta pregunta de Oscar, Jenny. Pues sí, pienso que el libro álbum no, yo no lo consideraría solo un libro para niños. Es un libro que puede ser apreciado por cualquier persona de cualquier edad y pues últimamente hay muchos coleccionistas de este tipo de libros. Pienso que eso, que el hecho de que hayan coleccionistas hacen que el editor también se preocupe por temas justamente del objeto. El libro álbum yo sí diría que es un libro casi un objeto, porque es una imagen, o sea, el formato nada más, tenerlo en las manos, poder, poder, no sé, como estar ahí frente al libro, hacen que yo pienso que muchos libros pueden pasar como al tema digital, pero pienso que este libro siempre se va a mantener como un objeto, porque por toda la riqueza que hay, tenerlo en las manos. Entonces sí pienso que el libro álbum necesariamente está asociado a lo visual y a la parte del objeto. Sí, bueno, ciertamente hay mucha tela para cortar, hay muchas cosas que se pueden decir, estamos ya en la recta final. Yo de verdad que creo que sí, efectivamente el libro álbum como objeto es una experiencia inmersiva que te ayuda a meterte, apela a la interacción muchas veces del lector. Si el lector no interactúa, ese libro no funciona, como el caso de un libro de Toulet, por ejemplo. Entonces, sí hay muchísimas cosas por decir. Yo creo que ha sido un recorrido muy interesante. Esa investigación que has hecho es una investigación bastante exhaustiva. Yo pienso que ofrece muchas herramientas y muchas guías para las personas que quieran reconocer lo que es eso de calidad, porque a veces son cosas o palabras y criterios y objetos o quizás conceptos intangibles cuando hablamos de calidad, belleza, no sé, todos estos indicadores que hacen que se reconozca un libro sobresaliente por sobre eso. No sé si tú quisieras despedirte y cerrar, pues a todas las personas que nos han escuchado, les agradecemos su tiempo y dejo con Jenny el cierre de esta conversación. Pues sí, efectivamente reconocer la calidad es algo hasta un poco pretencioso, ¿no? Pero justamente yo creo que uno debe ver lo que se ha hecho, aprender de lo que otros han hecho, de la mirada de un jurado especializado y recoger todo eso en la investigación es lo que permite como poder hablar de esos libros de calidad, comparar, analizar cada parte de los libros, ver los dictámenes. Eso puede, pienso yo, que ser una guía, como he dicho antes, para muchos creadores, editores, ilustradores. Bueno, pues también agradezco a todos por su tiempo. Yo sé que es una investigación muy larga, a veces un poco difícil de mostrar todo lo que hay ahí, pero en general pues era eso, revisar los libros que han ganado y cómo estos libros pues siguen construyendo esa historia o esa idea que tenemos del libro álbum y los aportes que pueden hacer para lo que viene. Entonces, Bueno, gracias. muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias a la cámara. Y yo sí creo que estos espacios son fundamentales porque dentro de todo este circuito, la investigación también hace unos aportes sustanciales para el crecimiento de la industria editorial. Muchísimas gracias a todos y será pues para otra oportunidad. Gracias, chao.